Bueno, eso. Acá estamos una vez más, y cada vez que me reúno con ustedes este año, me doy cuenta de la tarea que me he tomado encima, que me la he elegido yo, me la he buscado, y ustedes me están acompañando en esta aventura muy difícil, muy difícil. Un trabajo de lectura muy complejo, muy difícil en ese sentido, la complejidad que tiene. ¿Por qué tiene semejante complejidad? Porque estamos sacando un seminario del otro. Es decir, Lacan todo el tiempo, cuando inicia el seminario de la transferencia, está extrayéndose de la ética. ¿Por qué digo que se está extrayendo de la ética? Porque ustedes leyeron el programa de la ética, cuando empieza Lacan a hablar de su programa, y que cuando habla del programa dice que ¿por qué no hicieron del amor una erótica? ¿No? Dice, ¿cómo que no hicieron del amor una erótica? Bueno, el tema es muy difícil de abordar por lo siguiente, porque Lacan, para hablar de una erótica, tiene que extraerse de los monoteísmos, tiene que extraerse de todo lo que fue el desarrollo de la cultura, finalmente europea, pero digo, es greco, latina, la cultura en la que se inscribe el mundo europeo. Bien, antes de avanzar, como sé que muchos de ustedes seguramente tienen por ahí un libro viejito mío, que es o La salvación por el síntoma o Semblantes de Occidente, yo quería decirles que en Semblantes de Occidente hay unas páginas sobre el amor cortés. Es un tema en el cual yo no entré cuando traté la ética. Tienen ahí unas páginas interesantes sobre el amor cortés en la página 323, 330. Son unas poquitas páginas. Y también tienen sobre Antígona unas poquitas páginas útiles en Semblantes de Occidente, páginas 6466. Son pequeñas cosas, pero tienen un valor de orientación para tener idea de lo que era el amor cortés, un fenómeno francés de un determinado lugar, de un determinado tiempo, de una determinada condición social, etc. ¿Por qué le interesó a Lacan el amor cortés? Y por qué rompía el dos de la pareja, el dos de yo-tú, el dos del amor que se complementa. No hay tal complemento amoroso, ¿no? Y eso es todo el trabajo de Lacan. No hay tal complemento amoroso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, el amor cortés da a entender que uno puede amar algo que nunca va a llegar a tener una realización ni sexual ni social siquiera, ¿no? O cuando habla de Antígona, también ahí hay el amor a la ciudad. Antígona lo deja completamente de lado, la ley de la ciudad, y ella se precipita en el amor a sus ancestros. Bueno, es una tragedia. ¿Por qué? Porque todo empieza por el amor del hermano. O sea, todo empieza cuando ella no tolera que Creonte no quiera enterrar a Polinices. Y según las leyes de la ciudad estaba muy bien, porque Polinices era un traidor. O sea, no merecía ser enterrado en la ciudad. Bueno, son las cosas de la tragedia griega. Pero, entonces, siempre que estemos dentro de la ética, estamos, cuando Lacan, hemos hablado de Kant, con Sade, pero antes Lacan ha hablado del decálogo, ha hablado de San Pablo que descubrió la cosa por la ley,
la cosa, el mal, lo aprendió gracias a la ley. Y después viene Lutero, que dice que el hombre fue cagado por el ano del diablo, que Dios no tiene ninguna estima particular por los hombres. Pero, de todas maneras, Lutero es terriblemente riguroso. Entonces no voy a volver sobre todas estas cosas. Lo que voy a decir es sencillamente que Lacan va a buscar una erótica de Eros, porque lo otro, lo que hay en el campo donde entró el cristianismo, ya no es Eros. Pasamos de una erótica a una mística. ¿Por qué mística? Porque implica el misterio de la salvación, el misterio de la fe, el misterio de Abraham, a quien Dios le habló en el oído y lo mandó a crear un pueblo, etc. O sea, todo el horizonte de los monoteísmos no le servía a Lacan para estudiar el amor de transferencia, y tampoco el amor humano en la medida en que entra ahí el goce femenino. Entra algo que no se puede explicar. Por eso vamos a ver el valor que tiene para Lacan lo que en Grecia era la adivinación. Voy a tratar de hacer este recorrido lo mejor que pueda, pero si el otro día yo empecé hablando de la lengua castellana, fue por una razón muy simple. Si bien las culturas como la de Francia se fueron produciendo a través de Grecia, el Imperio Romano, etcétera, es decir, hay una constitución de esos países europeos que se mueven no de la manera que se mueve los monoteísmos que viven en España. Musulmanes, judíos, católicos, arrianos. Ya estamos dentro de la religión, y dentro de la religión no hay duda que de ahí salió una mística. Pero Lacan ahora lo que quiere es separarse de todo eso que lo contó de una manera tan importante en su ética, pero resulta que en la ética le falta una vuelta. Le falta una vuelta que tiene que ver con una erótica. Estaba en el programa de la ética, una erótica, el goce femenino, el congreso sobre la sexualidad femenina, todo eso estaba en el programa de la ética, que no lo iba a abarcar Lacan en la ética. Era un programa. Este programa se prepara, se realiza poco a poco. Y acá estamos frente a una parte del programa. O sea, ¿y por dónde va a empezar Lacan? No por la sexualidad femenina, va a empezar por descubrir cómo se arma la célula amorosa. Y eso le sirve el amor griego. ¿Por qué le sirve el amor griego? Miren, el amor griego, página 41 de la transferencia, el amor griego tienen que hacerse a la idea, es el amor de los muchachos bellos, y luego punto y aparte. Punto y aparte. Y Lacan va a trabajar todo el tiempo con esto que es la metáfora del amor. ¿Por qué? Porque precisamente no está investigando al amor. De eso empezó a hablar en la ética, cuando habló del amor al prójimo, cuando se habló del bien y la belleza, etc. Hay todo un camino preparado, pero Lacan acá se desprende de todo eso y dice, miren, solamente me voy a ocupar de Eros, nada más. ¿Por qué Eros? Porque me da la célula amorosa. En los monoteísmos es imposible tener esta célula amorosa de esta manera, porque siempre está lo divino en el medio, pero no lo divino griego de los dioses, ¿no? Sino lo divino
del mandato. El amor con el cristianismo entra en la dimensión del mandato, y cuando se produzca una mística, vamos a ver en qué relación tan particular quedan los místicos con respecto a los mandatos. Pero ese es un recorrido de Lacan después. Lacan acá quiere extraer cómo funciona el amor entre dos. Por eso toma el amor griego. Son dos muchachos bellos, y luego punto y aparte. Dice Lacan: yo del amor griego no espero más que esto, no espero más que esta misteriosa producción de algo tan extraño como el amor. Y hoy, esta mañana pensaba, digo, el lenguaje trastorna permanentemente, se produce, se transforma permanentemente, pero el fenómeno amor sigue estando. Es como si ese fuera un fenómeno que desafía todas las variaciones de los tiempos. Siempre hay enamorados. Quizá hay menos, pueden discutirlo, porque acá, allá, no importa. Pero lo importante es que esa célula amorosa, que la voy a tratar de decir con Lacan, es una cosa completamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que Lacan le pone ya de entrada en el centro de esta célula amorosa, lo que ya va de entrada ahí es la disparidad. Miren eso, la disparidad. Lejos por completo de cualquier complementariedad, lejos del dos. Y Lacan lo dice en este seminario con esas letras: de ningún modo se trata del dos, porque en el amor siempre son tres. Así es. Voy a tratar de hacer el recorrido con mis notas, que es muy difícil para mí hablar y al mismo tiempo seguir el recorrido de las notas, pero para poder hacer para entrar a la cuestión como yo desearía hoy poder hacerlo. Entonces, dice, yo en la transferencia, dice Lacan, no estoy tanto averiguando un saber sobre cómo es el amor, sino el amor de transferencia. Dice Lacan que es lo más opaco, ese amor de transferencia es lo más opaco, lo menos transparente. Dice, y ustedes a veces creen saber de qué hablan cuando hablan de la transferencia. Y Lacan acá nos va a sacar esa ilusión de que sabemos de qué se trata con la transferencia. Lo hemos tratado de muchas maneras, sujeto supuesto saber es una, pero hoy vamos a tomarlo tal como Lacan lo propone en el seminario de la transferencia. Dice de la transferencia, yo quiero volver un minuto atrás, porque estuve escuchando mi charla anterior. ¿Por qué tuve tanto interés en meter lo americano o lo indo-hispano? Porque nacimos de los monoteísmos, ¿no? Estos 8 siglos de guerra y de fraternidad y de odio y de amor en España, esos 8 siglos donde se mezclaron los 3 monoteísmos, en esos años no se desarrolló la cultura más que de esta manera, en medio de la guerra y en medio de las creencias monoteístas. Ese era el caldo en el que España creció. Y después venimos a los pueblos indígenas, donde no hay ninguna reflexión que se pueda aproximar al logos, nada por el estilo. Me preguntaba Elisa Bellman sobre el mito, es verdad. Hay mitos míticos, mitos euroeuropeos. El mito ha cubierto la faz de la Tierra por milenios. Y acá, en esos milenios, lo que encuentra el español son los milenios de los mitos que sostienen todas esas culturas. Entonces, yo quería decirles que no es una tontería. O sea, darse cuenta que nuestra práctica es en lengua castellana no dice que estamos hablando de la lengua de Castilla, dice que estamos hablando de lenguas animadas desde su origen, desde el principio, por los monoteísmos
que le dieron forma. Es decir, son países católicos, todos los de Latinoamérica. Entonces no podemos pensar el amor independientemente de esta dualidad monoteísta. Para cada monoteísmo, Dios los creó hombre y mujer. Para cada monoteísmo, una mujer tiene deberes, un hombre tiene deberes. Los patriarcados famosos, ¿de dónde salen los patriarcados? Sino de los monoteísmos. De eso que viene de arriba a decir cómo son las cosas en el mundo. Bueno, en Grecia, para eso va la cana Grecia. En Grecia pasaron otras cosas. Estamos en vamos al siglo V antes de Cristo. El judaísmo tiene 5.000 años antes, pero se desarrolla ya como un monoteísmo. Entonces, en el siglo V, ¿qué tenemos en Grecia? Tenemos algo completamente diferente. Estos presocráticos interrogando, ahí está el logos, ¿y cómo es? ¿Y de dónde salió esto? ¿Y de dónde salió aquello? Eso no estaba en los monoteísmos. Ya se sabía todo, quién creó, quién hizo, cómo hizo. Y ahí venimos nosotros. Entonces la práctica analítica, con toda seguridad, queda expuesta permanentemente a que tanto los practicantes como los pacientes, como no haya análisis, ¿qué va a haber? Y algún espejismo de algún arreglo del bien y la belleza. ¿Por qué? Porque la única manera de que el análisis opere como tal es que rompa ese encanto del 2. Si no se rompe el 2, no pasa nada. ¿Y cómo se rompe el 2? Bueno, vamos hoy a hacer un recorrido, porque Lacan es lo que busca en este seminario. Romper, fracturar cualquier idea del 2 que pueda hacer ilusionar de que eres el uno para el otro. Lacan dice una cosa muy interesante, nos da una pista cuando nos dice, miren que de Grecia no podemos extraer más que eso, ni francés ni lo que sea. Si el aparato de la ilustración tiene un desarrollo del pensamiento que jamás se dio en España y en esta América, jamás. Eso tiene consecuencias. Entonces, digo, con esa idea fue que hablé de la lengua castellana, porque nosotros nos encontramos en los consultorios todas estas creencias sobre el amor. Y que no es nada fácil para nosotros en el consultorio. Viene una mujer grande, de una edad bastante avanzada, buscando un amor, ¿no? O una satisfacción sexual que antes no había encontrado. Ahora sí es la hora, el tiempo. Es muy loco lo que nos pasa. Y cuando hablo no estoy hablando solo de mujeres. Viene alguien y resulta que el único recorrido que ha buscado en la vida es tener una mujer para satisfacerse. Y la mujer no tiene otro lugar que ir a satisfacerlo, y nada más. Entonces, todo eso es la práctica nuestra, cotidiana, de los analistas, ¿no? Y cómo entrar, ¿no?, en la disparidad radical que supone la transferencia. Porque si la transferencia no produce esa disparidad radical con el que nos habla, la transferencia no es un lecho de amor. Vienen a hacerse amar, dice Lacan. Bueno, y entonces todo lo que el trabajo es cómo amen. ¿Qué quiere decir que amen? Entonces hay que salir del espejismo del 2, porque estuvimos anunciándolo, estuve diciendo algunas cosas, y ahora voy a seguir un recorrido en el seminario directamente de la transferencia. Hay un primer aviso de Lacan, que es de que este amor
del que va a extraer la metáfora del amor es el amor griego entre los muchachos bellos, nada más. Él no va a entrar en todas las cosas que pragma, como dice Lacan, nos toman cuando nos enamoramos. Él ahora no va a entrar en la fenomenología del amor, sino que va a buscar una estructura presente en lo que se pueda llamar amor. Y van a ver que no cualquier cosa se puede llamar amor. Lo dice Diótima. Entonces, primera advertencia sobre que Lacan va a buscar la célula amorosa, el modo como se mueve el amor en la transcendencia, tomando como modelo este limitadísimo modelo griego. Dos desencontrados amantes, y amado y amante desencontrados, porque los lugares son diferentes. Y entonces, la segunda advertencia es muy linda y muy interesante. Resulta que Lacan, al principio de la transferencia, está buscando dónde se produce la significación del amor. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca amor? Pero un amor que se mueve, que circula entre dos que toman posiciones diferentes en el amor, porque si no, no hay amor. El amor exige una estructura para poder ser llamado amor. Bien, entonces Lacan avisa y dice que él ha inventado un mito. Lo tienen ahí en el seminario. Él ha inventado al principio, ha inventado un mito que daría cuenta del atractivo del amor. Y dice Lacan, eso es, imagínense que mi mano va hacia una flor, o mi mano va hacia un leño encendido, o mi mano va hacia algo bello, a tomar eso que deseo, el deseo y el amor van absolutamente juntos, voy a tomar eso que deseo y una mano sale del fuego, del leño encendido sale una mano que busca la mía. Es decir, yo buscaba la belleza de la flor, el atractivo del fuego, lo que yo deseaba, anhelaba, y lo que me sale al encuentro es aquello que yo anhelaba, que yo ni sabía, yo me despierto frente a esa rosa, me despierto frente a esa belleza, me despierta el deseo de poseerla, y resulta que me doy cuenta que lo que buscaba era el amor. Viene la otra mano a buscar la mía. Dice, es el mito del amor. Que yo deseo y viene al encuentro de mí otro deseo. Es el prodigio del amor. Y entonces Lacan, que hace esta metáfora, invento, le llama mito, ¿no? De esa mano, ese prodigio de que la otra mano busca la mía, que se encuentran, y entonces, dice Lacan, ahí es donde él va a traer la metáfora del amor, porque cuando avanza un poco más, dice que en realidad es muy curioso, está en la página, no sé si, creo que no lo anoté acá, ahí nomás está, ¿no? Al principio. Y Lacan dice que mientras él estaba en estos asuntos, reflexionando y demás, dice, la mano que me salía al encuentro no era la de Platón. Es curioso. La mano que me salía al encuentro no es la de Platón, es la de Margarita de Navarra. ¿Quién es Margarita de Navarra?
Es una señora francesa ligada a varias casas reales, creo que también fue reina un tiempo, es una francesa, y esta mujer era filósofa, escritora, y escribe algo muy especial que fue el Heptamerón. El Heptamerón, Hepta 7, eran 70 o 70 y algo cuentos que se parecían mucho a los cuentos del Decamerón del Boccaccio. ¿Conocen el Decamerón? Algunos han visto una película famosa sobre el Decamerón. ¿Qué quiere decir? Que eran estos cuentos llenos de picardía, llenos de erotismo, llenos de sexualidad, llenos de trampas de amor, trampas de cama, traiciones, pequeñas traiciones. Eso es el Decamerón, y el Decamerón fue del siglo XIII. O sea, cuando Boccaccio escribe el Decamerón, ya está en el borde de la Edad Media. Y está en el borde de la Edad Media porque empieza a reírse un poco de la Iglesia, cosa que antes era imposible. Entonces, ahora, dice Lacan, esta señora me gusta más, dice, a mí la verdad es que la mano que me sale al encuentro es la de Margarita de Navarra, porque esos personajes hablaban de lo que habían vivido, y no los griegos. Los griegos en realidad es otra la mirada sobre el amor de los griegos, no hay más que leer El Banquete, que por otra parte es una referencia mínima. Lacan está usando El Banquete para encontrar la metáfora del amor y ponerla del lado de la transferencia, para que entendamos un poco mejor qué pasa en la transferencia. Esa es la gran preocupación de Lacan. Bien, entonces, ya entrando en la cuestión de la transferencia, Lacan dice que la transferencia es el fenómeno que imita al máximo al amor sin confundirse con él. Es el fenómeno que imita al máximo al amor, sin confundirse con él. Imita al amor. Es una situación falsa, dice Lacan, en la medida en que no es lo que parece. Parece un encuentro de dos personas. Y si no deja de serlo, no hablaremos de la transferencia. Entonces, en esta relación de dos, extrañísima, porque es una relación abstinente. No va a haber satisfacciones sexuales, no va a haber familiaridad, no va a haber intersubjetividad, no va a haber conversación de persona a persona, ¿no? Sobre la actualidad, lo que pasa. No va a haber nada de eso. Entonces, esto es lo que le llama, lo que Lacan tiene que ubicar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa que verdaderamente, y Lacan lo sabe porque es analista, que verdaderamente algo muy extraño sucede ahí que impide completamente pensar en un dos, pensar en que son dos que se encuentran? De ningún modo son dos que se encuentran. Aún si eso, van a ver qué bien lo dice Lacan, es precioso lo que les traigo hoy de una parte avanzada del seminario, espero llegar ahí. Entonces, ¿cómo se produce la significación del amor? Y ahí es donde Lacan habla un poco de Breuer y Anaón. Lo que me llamó la atención, porque sobre eso pueden leer millones de cosas, pero lo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención es cómo Lacan dice, así empezó el psicoanálisis. ¿Cómo empezó? Porque alguien se mostró deseoso de escuchar a esta histérica, a esta mujer llena de síntomas, porque
Era impresionante la cantidad de síntomas que esta mujer presentaba. Y Breuer se interesó de una manera impresionante para saber cómo curarla. Y se le ocurrió hacerla hablar, y ella le llamó Tonkinkoy-Pure, o sea, la cura por la palabra. Dice, ahí ya estaba el hallazgo, que no fue de Freud, fue de Breuer. Lo que vio Freud es que justamente en esa relación que se producía, dice Freud, Breuer amaba a Ana O. Y Ana O amaba a Breuer. Y ahí ya estaba la metáfora del amor, ¿no? De la cual voy a seguir hablando. Pero no me voy a detener en eso, en Breuer y Ana O, más que para decir que efectivamente en esa relación de Breuer y Ana O, Breuer está absolutamente perdido. Absolutamente perdido. ¿Pero perdido de qué? De amor. Por eso, ustedes leen los informes y son impresionantes. Él estaba permanentemente atento a lo que le pasaba a Ana O. Permanentemente. Imagínense un analista que estuviera dedicado a rastrear hasta el último detalle de la vida de su enfermo, o de las producciones de su enfermo, sintomáticas, lo que quieran. Y dice Freud, no es así, no va por ahí la cosa. Entonces, ahí es donde Freud le lleva años, porque hasta que se distancia de Breuer, pasan millones de cosas, además entre Freud y Breuer. Pero a Freud es muy jovencito, está ahí, en la época de Charcot, etc. Entonces, voy a volver a preguntar, ¿cómo se produce la significación del amor? ¿Por qué Lacan elige el banquete? Yo fui a buscar a mi biblioteca el banquete, una versión que tengo nada especial, pero una de ellas, y simplemente lo leí. Y me pareció lo más útil que pude hacer para saber de qué se trata. Lo más útil que podía hacer era sentarme a leer el banquete de Platón. Platón era un tipo absolutamente genial. Cuando él publica esto, ya se murió Sócrates y él es ya un señor con su enseñanza, tiene un discípulo jovencito que es Aristóteles, pero lo que en el banquete sucede es que son todos jóvenes. No está Platón, por supuesto, él lo escribe mucho después, pero entonces aparece este clima de diálogo. ¿Y qué te parece? ¿Qué había pasado en aquel día del banquete? Ese banquete se produjo porque a Gatón le habían dado un premio como actor trágico. Entonces, como los amigos lo querían agasajar, nada, deciden hacer Agatón, ofrece un banquete a sus amigos, y están todos muy contentos y muy de celebración. Entonces, cuando están ahí charlando, qué sé yo, y con el vino y demás, muy moderados todos, son señores aristócratas, son señores de un alto nivel de cultura, pero fundamentalmente ahí está Sócrates, que es mayor que todos ellos. Hay una diferencia de 30 años con Sócrates o algo, no importa, algo por el estilo, pero Sócrates tiene todo el inmenso brillo de su palabra. Parece que es un nombre bastante feo, pero su palabra les cambiaba la vida. Era por eso Lacan lo pone cerca del analista, porque les cambiaba la vida. El tipo, lo que todos decían le daba una vuelta. Y lo que era el sentido común se lo problematizaba. ¿Y esto por qué? ¿Y te parece? Y Sócrates se la pasaba desarmando discursos, incluso discursos sofísticos, ¿no? Se la pasaba desarmando discursos. Aristófanes en una comedia se burla mucho de Sócrates, de esa posición de Sócrates tan rara en la sociedad, porque no era uno más en la sociedad, era raro Sócrates.
incluso llegó tarde al banquete, porque tenía una costumbre, es muy graciosa. De repente Sócrates se quedaba parado sobre un pie, lo que están escuchando, se quedaba parado sobre un pie, y se quedaba mucho tiempo así, se quedaba en sus reflexiones, no solo hablaba. No llega al banquete, llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Porque llega uno y dice, mira, me encontré a Sócrates por allá en la otra esquina, parado sobre su pie, y no hubo manera de sacarlo de ahí. Sócrates llega más tarde al banquete, tiene un clima festivo el banquete, por eso es lindo para leerlo, porque se puede leer de cierta manera, y no como una cosa pesada, sino como algo muy de un tiempo de Atenas, que sin embargo es un tiempo muy malo, porque ya está Esparta sobre Atenas, pero ellos, es como ahora, todo está muy mal, pero de repente estamos muy bien en una reunión de amigos, y muy contentos. Y sin embargo, todo arde alrededor. Bueno, acá es igual, era igual. Eso pasó en el mundo eternamente. Entonces, en esta reunión se deciden, se le ocurre a uno, bueno, vamos a hacer la alabanza de Eros. Bueno, Lacan se toma el trabajo, y ustedes si quieren se lo pueden tomar también, yo no me lo voy a tomar, de trabajar con cada uno de estos discursos que son de la alabanza a Eros. El único que me interesó un poquito fue el de Erixímaco. Erixímaco es médico, y entonces dice que el amor está en los cuerpos, fundamentalmente. Pero además dice que en el asunto del amor está la comunicación entre los hombres y los dioses. Dice, ¿por qué? Porque hay amor del mejor y del peor. Porque hay lo santo y lo impío. Y Erixímaco, como médico, hace lugar al mal, ¿no? Y entonces dice, bueno, es que están los dioses en el medio. De los dioses no se espera el bien, porque también son demonios. O sea, es toda esa salsa mitológica que sostiene a todos los pueblos de la antigüedad, como los de América, igual los de todas partes, ¿no? Es decir, una humanidad inicial, primera, sostenida por el mito. Entonces, resulta que hablan todos alaban a Eros, de un modo o del otro. Erixímaco se toma este cuidado de diferenciar, diciendo que hay amor de lo mejor y de lo peor. Muy bien. Ahora, viene Sócrates, le toca hablar a Sócrates, y Sócrates dice, yo no sé alabar cosa alguna. Por eso Lacan apunta al analista con Sócrates y van a ver hasta qué punto lo hace. Entonces Sócrates dice, yo no sé alabar cosa alguna. Y entonces se pone a preguntarle a Gatón, que lo tiene al lado, es el que preside la mesa, y al lado está Sócrates, y entonces le pregunta, dice, yo como no sé alabar, no, yo estos discursos de ustedes que son fabulosos, me parecen extraordinarios, yo por ahí no sé eso, pero eso no sé. Entonces, efectivamente, como Sócrates no sabe alabar, dice, yo sé preguntar, querido, yo es lo único que sé. Entonces le pregunta a Gatón, si Eros se llama amor, el amor, ¿es amor de una cosa o de nada? ¿Es amor de una cosa o es amor de nada? Entonces, evidentemente ahí se desarrolla una conversación donde dice que si alguien desea es porque le falta. No existe que alguien desea algo que tiene. E incluso pone el ejemplo, dice, si uno es flaco, quiere ser un poco más gordo, o cosas, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando del deseo de algo que efectivamente me falta. Todo el juego de Lacan, que viene de la ética, es que averiguar qué es lo que nos conduce al amor
a esa falta que ponemos delante nuestro, pero que no es esa. Es todo el juego del asunto. Entonces, dice, es necesario que a quien desee le falte. Eso es desear y amar. El amante no tiene. ¿Oh? ¿Quién es el amante? Ustedes tienen acá ya la célula amorosa, el amante y el amado. Y les puedo asegurar que no es nada fácil comprender cómo estos lugares permanentemente se mueven, se producen sustituciones del amado por el amante, del amante por el amado, y es una cosa muy sutil y muy difícil de comprender lo que Lacan propone acá. Justamente esto está desarrollado en esta parte del banquete, cuando dice Sócrates, bueno, empecemos por ahí, porque si yo no me falta, no amo, me tiene que faltar. Entonces, y él dice, mira, yo de lo único que sé del amor, pero en realidad todo lo que sé del amor se lo debo a una adivina de Mantinea, Diótima. O sea, yo el otro día dije, llamó a Diótima, no llamó nada a Diótima, empezó a contar lo que Diótima le había enseñado sobre el amor. Entonces, él dice, todo lo que sé sobre el amor se lo debo a ella. Eros no es, enseñanza de Sócrates, Eros no es ni bello, ni feo, ni bueno, ni malo. Eros está entre la ciencia y la ignorancia. Y ahí aparece el lugar entre de Lacan, que lo va a desarrollar hasta que hable de la mesología. Este es el lugar del psicoanálisis. Lo entre. Es ahí donde se va a jugar la cosa. No se va a jugar del lado del saber epistémico, ni se va a llegar ahí por el lado de la doxa del saber común. Porque dice Diótima que ahí hay un saber verdadero, pero nadie lo sabe. Hay un saber verdadero, pero nadie lo sabe. O sea, ni episteme ni doxa. Entonces, entre la ciencia y la ignorancia. Y entonces, en la conversación con Diótima, voy a pasar rápido por acá, en la conversación con Diótima, ella dice que Eros no es un dios. Nosotros decimos dioses a todos, pero tampoco había una categoría Dios definida. Se metía a Zeus, los cambiaba, los castigaba. Era el campo de la adivinación, dice Lacan. Es el campo de la adivinación. Ahí va a ir a parar el psicoanálisis. Al campo de la adivinación. ¿Por qué? Porque no estamos, como les dije el otro día, porque no jugamos, no apostamos ni a tener ninguna verdad, ni dominar nada, ni universalizar nada. Tenemos que estar ahí de una manera tal que sepamos cuál es ese juego que se va a jugar. Y sobre esto hemos hablado muchísimo. Cuando yo digo que la destitución subjetiva tiene que estar en el billete de entrada, es esto, que hay que salir del campo de la ignorancia y del campo de la doxa. Y eso es lo que nos pasa en el consultorio, que la gente viene o creyendo saber algo del psicoanálisis, o vienen creyendo saber algo de la vida, de lo que les pasa. No, lo que pasa es que a mí cuando era chiquito me pasó tal cosa. Ah, muy bien. Entonces, sin duda que le pasó. El otro día una persona me comentó un episodio muy del año y medio de edad, de mi infancia. Lo volvió a contar, como lo ha contado seguramente muchas veces, porque dispone de ese relato. Las cosas
se dieron de tal manera que yo le pude decir con cierta, oportunamente, mire, eso es un relato. La tarea de llegar ahí no pasa por el relato. Y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Ahora, esto no se lo decimos a un paciente que recién empieza y no tiene idea de nada. No, tenemos que dejarlo contar la historia, pero ¿cuánto tiempo y cuántas veces? Bueno, hay que producir la metáfora del amor. Vamos a ver cuál es ese movimiento donde el analista se sale de un cierto lugar y abre otro. Claro que están los acontecimientos infantiles, no hay ninguna duda. No es que las historias son banales, no. Como dice Lacan, la única historia que nos importa son las heridas fechables del goce. Es decir, ¿qué pasó ahí que quedó verdaderamente trabajando en uno para el resto de su vida, generando síntomas, generando malestares, angustias, inhibiciones? Ese es el camino que Lacan está abriendo. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos, descubrir él en primer lugar, él, cómo se mueve, cómo es la significación del amor para llamarlo amor de transferencia. ¿Qué tiene que pasar para que hablemos de amor de transferencia? No se puede hablar de amor de transferencia imaginaria. Eso está, lo damos por supuesto, ¿no? Ni siquiera nos preocupa. Claro que vienen, como dijimos, a traer la sombra de sus imaginaciones sobre el analista. No estamos hablando de eso ahora. Ahora estamos hablando de ese instante en que se produce la significación del amor en el análisis y qué pasa en ese instante cuando se produce la significación del amor. Bueno, entonces voy a ir a Diótima un momento. Diótima dice, acuérdense la descripción que yo les hice el otro día, que es de Diótima, ¿no? De todo lo feo que tiene Eros y de todo lo maravilloso que tiene Eros, que ella dice que es un gran demonio. Y dice que un demonio es un intérprete y mediador entre los hombres y los dioses. Hace falta a veces un intérprete entre los hombres y los dioses, sus dioses, las líneas, el objeto parcial, la pulsión, etc. Entonces, es un lazo, y está la palabra en el diálogo de Platón, la palabra lazo usa Diótima. El amor, los dioses hacen el lazo, enlazan con las órdenes de los dioses. Miren si eso no se parece mucho a lo que a veces tenemos que hacer, enlazar a la voluntad de los dioses, lo que aparentemente es una historia. Bien, entonces Diótima habla del mito. Dice, Eros se hizo compañero para siempre, como nació el día del nacimiento, como fue engendrado el día del nacimiento de Afrodita, fue para siempre compañero y servidor de Afrodita, con dos herencias que lleva encima. Lleva la herencia de Penía, por eso es flaco, descalzo, como un lumpen, que no promete nada, pero también es hijo de Poros, y ahí está el encanto, la astucia, la magia, la sofistería del amor. Todo eso está en Eros, porque es hijo de la mendiga y del rico. Entonces tiene eso. Y entonces, dice Diótima, no es mortal ni inmortal. En un mismo día, escuchen esto, en un mismo día puede aparecer floreciente y al día siguiente marchito. Con nada, Eros cambia, según su herencia se lo permite. Bueno, entonces, los hombres quieren poseerlo. Quieren poseer, ¿qué? Lo que desean.
los hombres quieren poseer lo que desean porque aspiran a lo bello y a la dicha. Eso dice Diótima. Diótima termina su discurso tan brillante, donde habla de esto, de este quiero poseer lo bello, y todo el discurso de Diótima se desarrolla en esta dirección de la belleza, como que cuando se produce el encuentro amoroso hay producción de belleza. Y esa metáfora que usó Lacan hace un rato, de la mano que se tiende, es todo muy bello, sin ninguna duda que es bello. Y cuando viene la otra mano, ¡ah! Pero, obviamente, esa es una parte del asunto. Entonces, dice Diótima, dice Lacan, no va a ir más lejos que la relación dual, finalmente. Porque todo lo que pone en el demonio y en el dios Eros es esta permanente conmoción. Y ella dice, eso se hace precio que se paga por querer poseer lo bello. Bien, pero el asunto es que en ese momento, y eso es lo que a Lacan más le interesa, es que a Lacan le interesa un amor que se dirige a lo real, que no tiende a la armonía, que el amor que se dirige a lo real no puede satisfacer ninguna armonía ni ninguna belleza. Para eso irrumpe Alcibíades, para mostrar la otra cara de las cosas, si se puede decir así. Entonces, ahí entra el real, entra lo inesperado, lo que nadie hubiera deseado que llegara, llega de un modo muy particular, porque este hombre, este general Alcibíades, era un poco más grande no, que Platón seguro, era un poco más joven que Sócrates. Y era uno de los admiradores de Sócrates que había por doquier en Atenas. Entonces, Alcibíades va a jugar ahí un papel muy particular que cuesta mucho comprender. Porque cuando llega Alcibíades se dirige a Agatón, no lo ve a Sócrates. Y en el diálogo dice, pese a que tenía delante a Sócrates, no lo vio, porque no podía soportar que Sócrates, a quien él no podía poseer ni pudo, se le pusiera entre él y Agatón, porque él ahora que desengañado de los desplantes de Sócrates, se dirige a Agatón. Por eso Lacan dice, ahora ama a Agatón, el dueño de casa. Entonces viene con unas guirnaldas, borrachísimo, entran varios borrachos, y hay medio un movimiento ahí, a ver si lo dejamos o no, y finalmente le hacen lugar, incluso lo hacen hablar, lo van a hacer parte del banquete. Pero cuando él llega, cargado de guirnaldas, de violetas y no sé qué, lo primero que hace es dirigirse a Agatón y ponerle una corona de flores a Agatón, agasajar a Agatón. De golpe se da cuenta que está Sócrates ahí, es así, dice, pero estás aquí, y el que se sobresalta mucho es Sócrates. Dice, este hombre no me deja en paz nunca. Desde que lo amé, Sócrates confiesa haber amado. No dice, soy inocente. No, yo era el amante. O sea, a mí me gustaba. De Sócrates se dice que le gustaban los hombres hermosos. Tenía una mujer bastante gruñona en la casa, pero no era el tema. El tema amoroso se le daba con los jóvenes, que además lo seguían muchísimo. Bueno, había habido una historia muchos años atrás. Alcibíades era muy chico, muy jovencito, ¿no? Y ya estaba adorando a Sócrates. Era un hombre más grande. Entonces, este atractivo que tenía Sócrates para él
lo enloquecía a Alcibíades, pero a Sócrates también, porque dice Sócrates, cada vez que me ve que miro a algún muchacho, se pone loco. Me hace escenas, me injuria. Parece que era un verdadero drama doméstico, como hay en todos lados y siempre, donde están cuestiones de si poseo lo que amo. Ese es el gran punto. Si puedo poseer lo que amo. Bien. Ahora, yo quisiera, dice Alcibíades, que Lacan dice, en el corazón de la acción del amor, porque Alcibíades está muy furioso siempre porque no ha obtenido los favores sexuales de Sócrates. Lo dice claramente, es una delicia el discurso de Alcibíades. Léanlo. Entonces, que está ahí en el banquete. Entonces, Alcibíades, Lacan dice, esta frase que la anoté, en el corazón de la acción del amor se introduce el objeto de codicia único. Ahí está el objeto. Uno no puede amar a cualquiera. Solo va a amar a aquel que pueda, desde el cual parezca venirme el objeto de codicia único. Eso es, la significación del amor es, encontré mi objeto amado y quiero poseerlo. Es para mí, es mío y lo quiero solamente mío. Y todas las cosas del amor se reflejan ahí. Entonces, ahí, Alcibíades, dice Lacan, quería Sócrates para sí, cosa que nunca consiguió. Y in vino veritas, estaba borracho, se puso a hablar más allá de los límites del pudor. O sea, no tuvo ningún inconveniente en contar. Y le dijo a Sócrates, una vez que lo veo, ¿no? Dice, ¿qué haces tú aquí? Y se quería meter entre Agatón y Sócrates no lo dejó. Le dijo, no, imposible entre Agatón y yo. Te pones ahí del otro lado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Alcibíades dice, este hombre es un sileno. Este hombre, el amante de Sócrates, no se olviden que Sócrates era amante de Alcibíades como hombre bello, lo cual no quiere decir que estuviera dispuesto a entregarle lo que le pedía. Ahora le vamos a dar una vuelta más a eso. Entonces, yo lo que ahora voy a hacer es introducir los dos términos del amor, el amado y el amante. Cuesta bastante porque no sabemos griego, pero es interesante que sepamos que el amante es el erastés, es el que se ve en falta, aspira a poseer lo que le falta, no porque lo sepa. Estamos hablando de la fenomenología del amor que nadie sabe nunca. Pueden hacer 8 millones de películas, pero ¿cómo funciona eso? Es a donde viene Lacan. ¿Cómo funciona eso? Entonces, dice, cuando hay un capítulo que se llama Entre Sócrates y Alcibíades, tenemos el amante Sócrates, que dice, hasta le dice a Gatón, protégeme de la furia de Alcibíades. Es un violento Alcibíades, y cuando quiere algo lo obtiene. Es un tipo que ha hecho todo tipo de negocios con los persas, con los espartanos y con los atenienses. El tipo, me acordé de Berlusconi, que se acaba de morir. Son estos personajes múltiples, ¿no? A los que parece que todo les estuviera permitido, que tienen una fascinación personal muy rara, pero muy real, como se ve en las cosas que pasan. Y ahí lo tienen, Alcibíades es de este género de personaje. De puro nada, y de honorable nada tampoco. Entonces, pero justamente como él obtiene lo que quiere,
y Sócrates no se lo dio, ahí está Alcibíades quejándose a Agatón, diciéndole, mira Agatón, lo que me ha hecho este hombre. Entonces, acuérdense, acá tenemos a Sócrates amante, lo cual no convierte a Alcibíades en el amado de Sócrates. Entonces, si Alcibíades sabe del deseo de Sócrates, todos saben que a Sócrates le gusta y que cuando él, muchos años atrás, era un amante de Alcibíades, mostraba su deseo por Alcibíades. Entonces dice, no hay ningún misterio que Sócrates ama. No soporta que Sócrates no entre en su juego. Dice Lacan una frase preciosa, si Sócrates no ama, es porque Sócrates sabe otra cosa. Él puede ser el amante, y van a ver que en el analista va a pasar algo parecido. Sí, puede ser el amante. Ahora van a ver lo que dice Lacan, precioso, ¿no? Dice, pero sabe algo tal que no va a permitir ser envuelto en esa metáfora del amor. ¿Por qué amante? Porque recibe, escucha. Pero no va a entrar en un cierto juego que era el que quería entrar, que quería... Nadie podría obtener del analista ni de Sócrates los bienes que se quieren poseer. Esto es bien aparentemente simple en tal como lo estoy diciendo. Ahora, demos una vuelta más. Dice Sócrates, y dice Alcibíades, si has percibido en mí una belleza, que no entiendo lo que escribí. Me hubiera gustado saber qué escribí, pero no lo descubro. Pero lo que Sócrates, lo que dice Lacan, es que cuando Sócrates le dice, has percibido en mí una belleza, te equivocas mucho porque pones una belleza junto a la otra. La belleza que tú quieres de mí, que no está dicho así, pero es la sabiduría de Sócrates, el saber de Sócrates, la elocuencia de Sócrates, el brillo de Sócrates, todo eso que en ese momento de la cultura griega Sócrates tuvo un relieve impresionante, y todo este banquete está hecho para agasajar a Sócrates. Platón celebrando a su maestro Sócrates, aunque después se haya alejado mucho, pero era el amor de Platón por este Sócrates, fue inmenso. Si lo que le debía Platón a Sócrates, ¿qué le debía? Lo que le debemos a un analista, solamente, que resulta que nos conmueve de tal manera, pero nos lleva a nuestro asunto. Por eso Platón dio tantas vueltas más allá de Sócrates, que llegó a preguntarse por qué si lo uno es uno. Lo vamos a ver con la identificación. ¿Qué uno es el uno? ¿Por qué el uno es uno? A esos ámbitos del pensamiento llegó Platón, pero se daba cuenta de que no fue sin Sócrates. Entonces, dice, lo que quiere es cambiar, lo que dice Sócrates, lo que Alcibíades quiere es cambiar cobre por oro. Está confundiendo dos bellezas. La belleza de Alcibíades nada tiene que ver con la belleza de lo que Alcibíades ama en Sócrates. Y cuando Alcibíades dice, supongo que lo tengo más adelante, porque es el momento en el cual Sócrates, para Alcibíades, se convierte en un sileno. ¿Qué es un sileno? Un sileno es una estatuita que se hacía como ahora se compran santos en las aterías.
eran unas estatuitas de un... El sileno era una especie de dios, pónganse a averiguarlo si tienen ganas, pero era una estatuita, y lo que tenía esa estatuita en particular era que la gente la compraba. ¿Por qué? Porque se abría en dos lugares, en dos lados, y ahí se guardaban imágenes de los dioses. Imagínense los devotos poniendo la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, yo qué sé. Es decir, era como poner un objeto ahí adentro, ¿qué imagen podían tener los dioses? Y las que uno se representara con los mitos. Entonces, bueno, imágenes de los dioses. Entonces, este hombre dice, le dice Sócrates, ¿cómo un sileno está lleno de cosas inesperadas, preciosas? Porque esos son los agálmatas. Agálmata eran los dioses, las representaciones. Yo diría, la verdad es que no termino de comprenderlo, pero debe ser las esperanzas que se ponían en tener ahí unas imágenes de los dioses. Lo que se esperaba de ese culto, porque era un culto, ¿no? Entonces lo que se esperaba de ahí, que uno podía obtener, estaba el sileno, y uno decía, allá adentro estaban mis esperanzas, mis expectativas, mis oráculos, todo podrían poner ahí si quieren. Entonces le dice Sócrates, allí donde ves algo, hay nada. Allí donde ves algo, hay nada. Y Sócrates rechaza, a ver, si el lugar que se le ofrecen del amado, el deseable. Tú eres mi amante y yo te correspondo y me convierto en aquel que tú deseas. Soy tu amado, el erómenos. La metáfora del amor no va a suceder porque este intercambio de lugares del amante al amado y del amado que se convierte en amante y convierte en amado al amante, con este ejemplo del sileno es bien simple. O sea, si hubiera habido metáfora del amor, entonces Sócrates es el amante de Alcibíades es el amado de Sócrates, y resulta que ese amado se vuelve amante de Sócrates, de puro haber recibido esta respuesta de Sócrates, se va a volver amante. Y él, entonces Sócrates va a ser su amado. Y esta es la metáfora del amor. El otro día escuché a una jovencita, no, una jovencita no, una mujer, no jovencita, es joven por la posición que les voy a contar. Pero viene alguien y me dice, con los ojos brillantes, con una expresión de felicidad muy particular, que tiene un profesor en la universidad y que el profesor de la universidad explica muy bien que yo, pero que ella lo esperaba fuera del aula para hacerle preguntas. Entonces, evidentemente, ella es muy bella, tiene un tipo de belleza, pero es una mujer bella. Entonces, se espera al profesor en la puerta para pedirle respuestas a sus preguntas. Esto sucede varias veces, no sé cuántas, es una anécdota lo que estoy contando, no estoy hablando de la clínica. ¿No? Se encuentran y ¿qué pasa? Que él le dice que ¿por qué no van al bar? Que en el bar, con un café, él le va a explicar todo lo que ella tiene que saber, quiere saber, que él podría responder a sus preguntas. Cuando ella me lo dice a mí, brilla. ¿Cómo? Dice, ¿cómo puede ser que me esté ofreciendo su saber con tanta generosidad? Bueno, entonces ahí tenemos. No sé en qué, si se va a producir la metáfora amado-amante, pero ya estamos ahí. Ella ya está deslumbrada, se ha convertido en el amante y él se le ha vuelto el amado. Pero ¿cómo sabemos que si él, que no me lo contó, no se convirtió en el amante de esos bellos ojos y sin saberlo?
Entonces, el juego que tienen no es un juego. Ella adora al profesor, el profesor dedica tanta amor a su alumna. Y la significación del amor ya está ahí. Basta que los lugares se muevan, que el amante se dirija, encuentre al amado y que el amado se vuelva el amante de la amada. Eso es la metáfora del amor. Y eso es lo que dice Lacan cuando dice del analista, lo pone en el lugar de Sócrates. Sócrates no ama porque sabe eso. Sabe de este tremendo envolvimiento que se produce sin que nadie lo pueda explicar. Por eso decía Diótima, ahí hay algo verdadero, pero nadie sabe. Es opinión verdadera, no se puede discutir lo que pasa ahí, no se lo puede explicar de ningún modo. De ahí sucede eso dice Diótima, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y dice Lacan, el demonio de Sócrates es Alcibíades. El demonio del analista es su paciente. ¿Por qué? Porque puede buscar que la metáfora del amor se produzca. Puede seducir al analista perfectamente, de muchas maneras, aún dentro de las reglas del juego, etc. Entonces, bueno, no me detengo ahí. Entonces, Lacan dice, y es muy interesante, que esta metáfora del amor que se pone en movimiento, dice Lacan, es un efecto legítimo de la transferencia. Es un efecto legítimo de la transferencia. Por la transferencia, el analista queda en posición de contener el agalma, las cositas divinas que estaban adentro del sileno. Entonces dice, el objeto que está implicado en el análisis de su paciente va a parar al analista. Es él el que lo tiene. Y entonces el analista podría decir, sí, toma, a ver qué te puedo ofrecer. Nada de eso. Entonces, el objeto, dice Lacan, que está implicado, lo que se juega en la transferencia es el objeto que está implicado en el fantasma del sujeto. Lo tienen muy simplemente dicho. Es decir, ¿dónde está el atractivo del analista? Para el amado, ahora vamos a ver ese juego, ¿no? Ese atractivo, por eso dice Lacan, a veces los comienzos de la transferencia son un poco locos. La gente se enamora del analista. Dice Lacan, son efectos legítimos de la transferencia, no se preocupen por eso. Natural, usted y ahora y no sé qué. Wow. Entonces, tener en claro, esta es la vuelta más que estoy dando, que por la transferencia el analista queda en posición de contener el agalma, que es el objeto implicado en el análisis del sujeto por su fantasma. Bien. Acá ya hemos centrado muy bien las cosas. Vamos a dar un par de vueltas más. El sujeto, en realidad, esto está en la página 223, no dejen de leerlo. Es un capítulo sobre la contratransferencia. Yo no me ocupé para nada de la contratransferencia porque quería ocuparme de lo que les estoy trayendo, esto del efecto legítimo de la transferencia, cuando del lado, la significación del amor se produce del lado del paciente. Acá, dice Lacan, el sujeto, en realidad el analista, lo recibe. Dice, el sujeto de la palabra que viene a vernos, no dice la persona viene desde ya, pero acá estamos hablando ya
de cómo el analista va a buscar que se produzca una metáfora, pero no la metáfora del amor que acabamos de ver, sino la metáfora rechazada por Sócrates. Entonces, el sujeto es introducido por nosotros como digno de interés y de amor. Y eso es lo que se ve, dice Lacan, eso es lo manifiesto. Ustedes reciben a alguien con mucho gusto, amabilidad, la persona viene, se establece una cordialidad, aun si la persona enseguida nos va a decir por qué viene, qué le falta, qué... Pero lo primero no es decir qué le falta, lo primero es que está ahí alguien esperándolo. Por eso le da al analista el lugar del amante, porque me está esperando, me recibe. Eso es lo primero de lo primero en el momento del encuentro con el analista. Alguien me recibe. Soy digno de interés y de amor. Y la verdad, dice Lacan, es que estamos ahí por el paciente. Está bien, nos ganamos la vida, pero no de cualquier manera. Estamos ahí porque algo nos lleva, van a ver cómo lo dice Lacan, es precioso, algo nos lleva a nosotros a ese lugar. Algún goce de esa metáfora del amor, alguna relación con la metáfora del amor, nos condujo al psicoanálisis. Algún problema de amor nos llevó al psicoanálisis. Entonces, el que sea, como dice Diotima, acá en el banquete se está hablando del amor entre dos muchachos bellos o entre una bella y un bello, no importa. Pero el amor en el sentido de la significación que se produce sin que nadie lo diga. Miren el caso de la universitaria. No hace falta decir nada. Le brillan los ojos, quiere volver cuando dice, ¡ay, qué generosidad la de este hombre! Obviamente que van a pasar muchas cosas más. O no, no sé. Pero entonces, dice Lacan, él no sabe, ese que nos habla, y nosotros sí sabemos, él no sabe que el objeto está en el otro. ¿En qué otro? Ese es todo el recorrido después de Lacan. Ese otro que parece ser el otro del lenguaje, pero finalmente es el otro cuerpo que soy yo. Todo el recorrido de Lacan con el otro, como dice Lacan en Nahum, al otro hay que machacarlo, todavía no entendimos bien de qué se trata ese otro. Entonces dice, pero el objeto no está allá, eso quiere decir, en el otro. El objeto está allá. Donde a mí me reverbera algo, está el objeto de mi fantasma. Donde a mí se me despiertan cosas, como dice Lacan, cosa, pragma, en la vida cotidiana, en lo más inmediato, todo eso que me pasa con uno solo o una sola. Para hablar del amor en lo real lo tenemos que pensar así, hay uno. Miren, ayer una señora que trabaja por acá me decía, está siempre muy disgustada porque el hijo, ella no tiene simpatía por la novia del hijo, un chico de 30 y pico de años, y una muchacha que tiene hace años de novia. Y a ella no le gusta nada, porque esta novia cada tanto se va. Y después vuelve a la relación con ese hijo. Entonces, la señora se pone a conversar y me dice que ese hijo, que no la deja porque, no sé, un montón de argumentos idiotas, porque el único argumento que sirve es que cada vez que ella vuelve, él la recibe. Porque la mamá, esta señora es la mamá del muchacho, está muy contenta porque dice que en realidad a él no le interesa ya, que él, cada vez que ella se va, él le dice hasta luego, andate. Pero cada vez que ella vuelve, y entonces esta señora me dice, ¿cómo no se separan? Dice, si hay parejas de 30, 40 años de casados que se separan sin ningún problema. Sí, justamente le digo. Una cosa es cuando a la gente la une la costumbre, la rutina, la indiferencia por 40 años. ¡Ah, qué fácil! ¡Qué liberación! Ahora, acá
ella vuelve y él vuelve. Ella vuelve, no, le digo, ahí hay cosas mucho más extrañas. No es tan sencillo que se puedan separar. Cuando resulta que se vuelve al mismo lugar, está la repetición ahí. Yo se lo decía de una manera casi cómica, pero era esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿dónde está el objeto de codicia único? Por eso hay relaciones que no se entienden, porque se busca el objeto de codicia único, que no es el mismo que el del otro, que también ha encontrado algo de su objeto de codicia en el otro, y puede ser la cosa más disparatada. Entonces, dice acá se plantea la cuestión del deseo del analista, y hasta cierto punto la de su responsabilidad. El analista, escuchen bien, acá se plantea la cuestión del deseo del analista y hasta cierto punto la de su responsabilidad. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque depende de lo que trae el otro. Puede ser que llegue al consultorio una Alcibíades. ¿Qué hacen? Bueno, la clínica está llena de enseñanzas. Entonces, el analista, sin incluso saberlo, escuchen esto, sitúa por un instante su propio objeto parcial, su agalma, su tesoro en el paciente que lo ocupa. Tanto el analista haya podido encontrar la causa de su deseo, no en un amor, sino un poquito más allá, hacer otro tratamiento del amor. Es decir, el analista, por eso Lacan pone el objeto A en la fórmula de los discursos. El analista sabe del amor, el analista es amante, el analista puede gustarle un objeto y puede situar muy bien su objeto parcial en el que viene a verlo. Actual, pero ya a esa hora ya me vengo acá. Y esto sucede. A ustedes les pasan cosas muy diferentes con cada paciente. Hay pacientes que es tan fácil amar y otros pacientes a los que sería muy fácil rechazar. Hay que ver, todo eso es el campo de la clínica, es un campo de espina, no es un campo amable, es difícil porque se juega el amor, la decepción de amor, la disparidad del amor, la insatisfacción del amor, todo eso se va a tener que estudiar. Pero a partir de que el analista dice, no ama porque sabe a dónde tiene que ir. Esto es precioso. Entonces, el analista, incluso sin saberlo, sitúa, tal vez por un instante, su propio objeto parcial, su agalma en el paciente que lo ocupa, pero sabe. Ha trabajado en él la restitución subjetiva y sabe que el bien no está ahí. Su bien es el que ha podido vaciar en el fantasma, ha podido vaciar en su análisis. Cualquier espejismo del bien y lo bello se ha vaciado. Entonces tiene que encontrar otras vías para el amor, que es lo que Lacan hace a lo largo de toda su enseñanza. Otras vías para el amor, que no sean estas que provienen de la metáfora del amor, cuando la metáfora se cumple. El amante se vuelve amado, el amado se vuelve amante, y el amante se vuelve amado, y ese movimiento del amor es el que nosotros tenemos que tener muy claro en el lugar que ocupamos. Dice Lacan que ese objeto parcial del analista, ese gusto, eso que se le juega con lo bello y lo verdadero que se le presenta delante, y lo bello y lo bueno, eso que se le presenta cada vez que llega alguien a verlo, ¿no?
es difícil de aislar cuánto se mezcló el fantasma del analista poco analizado, cuánto se le mezcló. Para eso va el analista, para eso controla, pero tiene como la destitución subjetiva está a la entrada, evidentemente este es el punto fundamental para sentarse a escuchar pacientes. Que se sepa algo de la destitución subjetiva, es decir, no sé. Al menos ese no saber se tiene que jugar. Los atractivos que traiga el paciente, en cualquier orden que los traiga, para convertirlos a ustedes en amados. No. Y Lacan dice que todo esto en la práctica es difícil de aislar cuando no está bien clara la posición del deseo del analista. Cuando ese lugar del deseo del analista no tiene suficiente lugar en la práctica, y a veces no lo tiene, todos lo sabemos, entonces vienen todas estas mezclas. Esta metáfora del amor que impide el análisis, simplemente, así, en su esplendor. Aquí está lo que buscaba, bueno, tú eres, yo, tú, muy bien. Termino con esta frase de Lacan: Sócrates no ama porque sabe. El amante, Sócrates, el analista, es el amante que no pasa al lugar pasivo del amado, del que se deja amar. Lo cual fuerza, esto es importante, la posición del amante, del lado del otro. El que viene a hablarnos se convierte en el que no tiene, pero el analista no va a ser el amado que le ofrezca lo que no tiene. En lugar del amante que tenía el analista, te recibo, te escucho, háblame. El analista sabe. Y lo que sabe es suficiente para que no ame. Y si no ama, entonces, no toma el lugar de dejarse amar. A partir de ahí, el que viene a vernos se tiene que desengañar de obtener el amor del amante, como se tuvo que desengañar Alcibiades. Entonces, dice, ese que viene a hablarnos se va a convertir en amante, en deseante, ¿pero de qué? Bueno, todo dependerá de la posibilidad de la destitución subjetiva y de la entrada en análisis. Bueno, he hecho un recorrido, como siempre, una aproximación a estos temas. Muy bien. Bueno, En 15 días voy a tomar la última parte del seminario de la transferencia. Esto es, la última parte del seminario de la transferencia nos va a permitir acercarnos al seminario de la identificación. Es decir, ahí ya tenemos una vuelta más. Vamos a ir a hablar de Fi mayúscula, del falo simbólico y de muchas cosas. Pero bueno, hoy me parece que lo que he tratado es de mostrarles el funcionamiento de la metáfora del amor, interrumpida en el análisis, como le interrumpió Sócrates con respecto a este hombre que le quería cambiar cobre por oro. Nosotros no vamos a dar, no vamos a permitir que nos den cobre por oro, porque hemos sabido algo de eso que podríamos llamar oro, que es la causa de nuestro deseo de analistas. Muy bien. bueno, ¿alguien quiere participar con algún comentario, una pregunta? ¿Puedo yo, María? Sí, claro, adelante. Elisa.
Elisa, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dale, Elisa, ¿cómo estás? Un gusto escucharte porque volver a pasar otra vez por el banquete una vez más y con tanta alegría como lo haces, fue para mí precioso. Pero me hiciste pensar así sobre lo último, en la función de la abstinencia, ¿no? Tan remanida, y vos hiciste alusión a que el psicoanálisis empezó con Ana y Breuer, ¿no? Esto de que el analista amante no se deje, no, como Sócrates, que juegue el juego pero no se deje tomar o no se preste a ser amado, y que entonces el amor de transferencia sea otra cosa que el amor, porque no se consuma por la abstinencia. Me pareció que recuperar la función de la abstinencia, después que terminaste de hablar, me pareció de justicia. Eso quería aportar. Primer pensamiento después de la satisfacción de la clase. Sí, sí. No. Me parece muy justo lo que estás diciendo. Me parece que ponés de relieve, yo lo dije de otro modo, pero ponés de relieve lo que Freud llamó abstinencia, porque eso es algo que lo vio Freud de entrada, pero ¿cómo no lo va a ver si él, con la distancia de los acontecimientos, vio lo que pasaba, lo que le pasó a Breuer? ¿Cuándo no? No es que no haya tenido una abstinencia de los cuerpos, una abstinencia sexual. Pero ahí Freud empieza a descubrir que la sexualidad, que no hay relación sexual, empieza a descubrir Freud. No se trataba de la relación sexual en absoluto, porque no hay relación sexual. Había ahí un envolvimiento entre Breuer y Anna O, y ese hombre realmente estaba trastornado por esa mujer. Freud dice que Breuer amaba, pero el amor, y cuando Lacan dice en el seminario 20, cuando el amor alma al alma, no hay sexo en el asunto. Ahí tienen a Breuer almando el alma de Ana. Cuando el amor alma el alma, cuando el amor toma esta dimensión del objeto precioso, inalcanzable, ya no estamos en el terreno. El encuentro sexual, la práctica de la sexualidad, queda absorbida en el pensamiento amoroso. Es Claro. decir, no tiene un valor por sí misma. Se toma esa vía, o no, hay amores que no toman esa vía del sexo. Todo esto está muy con el barroco, con el seminario 20, ahí es donde Lacan realmente conduce. Por eso cuando empezó el seminario 20, dijo, no publiqué la ética, pero evidentemente en la ética estaba todo este recorrido, ¿no? Es decir, que sin el cual Lacan no hubiera podido llegar nunca, ni siquiera a la fórmula de la sexuación. Porque justamente cuando pide una erótica, cita un congreso de la sexualidad femenina. Y ahí es donde dice que hay dos modos de amar, como en el cuadro de la sexuación. Un modo fetichista, lado macho, y un modo erotómano, lado mujer, que como dice Lacan, no es que sea de las mujeres, pero muchas veces lo es. No es que sea solo de las mujeres. Este goce erotómano, el drama del amor, las penas de amor, todo eso es el goce erotómano del amor. ¿Mm? Y entonces ahí ya está, en esa división entre satisfacciones fetichistas y satisfacciones erotómanas, ya está todo lo que Lacan va a desarrollar después. Está todo ahí. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Todo eso estaba como, y venía de la ética. No puedo ponerme ahora a hablar de eso, pero efectivamente a mí me sirvió para eso, leer la ética de nuevo, para encontrar el nexo directo con el seminario 20. Directo. Es decir, cómo encontrarse con todo eso que está, como dice Lacan, detrás de los fenómenos amorosos. Y por eso busca la mística, porque ahí es raro. Ahí es donde él encuentra esto que dice que una mujer habla del esfuerzo de la contigüidad consigo misma. No importa quién es,
El género no nos interesa para nada. Nos interesa que alguien goza en la contigüidad consigo misma, una ella que no se encuentra por las vías del amor ni del sexo, ni el amor como dice Diotima, el amor como se presenta en la vida, hay miles de formas de amar, siempre hay una raíz narcisista del amor. ¿Qué es la raíz narcisista del amor? Que yo quiero ir a buscar lo que me hace falta. Lo que pasa es que todo eso, como dijimos siempre, atraviesa los siglos, atraviesa al superyo, eso lo fuimos hablando antes, ¿no? Pero me parece bien que la abstinencia no es solo de los cuerpos, del sexo. Claro, La porque abstinencia es de pasar al lugar del amado, es abstinencia de convertirse en el amado. Muy bien, claro, muy porque bien. si eso es lo que se consuma en el amor y el analista no se presta a eso, hay análisis posibles, si no, no estaríamos No, no. hablando del banquete si Sócrates lo hubiera dejado a Alcibíades en el medio entre él y Agamenón. No estaríamos hablando del banquete, Platón no hubiera escrito eso, lo escribió porque Sócrates le dijo que no a Alcibíades. En realidad no Entonces, Alcibíades, hacer llamada. Entonces, en realidad no se ofreció como objeto de amor. No, Digo, al no. rechazar eso, hay el banquete y estamos hablando hoy, 2000 años después, 2500 años después, del banquete. Y creo que algo de ese milagro existe cuando hay un análisis, cuando hay un acto en análisis. Entonces, la no consumación del amor, a pesar de usar el amor como herramienta fundamental que inicia la transferencia, es volver a pasar por ahí. La verdad que, como lo estamos pasando quienes practicamos... Alguien anotó algo sobre la demanda. Acuérdense que cuando hablamos del seminario 13, Lacan decía que justamente este dicho, porque esto se puede decir de muchas maneras, pero cuando Lacan hablaba de que evidentemente el paciente viene con demandas, demanda. Ahora, no solo demanda lo que no tiene, demanda amor. Esa es la demanda, y claro que sí. Ahí está Alcibíades demandando como loco. Ahora, Lacan dice en el seminario 13, si a ustedes los seduce esto de la demanda, si se hacen los que pueden responder a algo de la demanda, el análisis no va a salir del campo de la demanda. ¿Qué quiere decir? Y que el analista va a tomar, dice Lacan, una posición correctiva. Va a tratar de enderezar lo que se queja, me va mal, y entonces, ¿por qué no hace esto? Vaya por allá. No, pero cuando el analista entra en la vida, en la trama de la vida del paciente, tal como el paciente se la trae con toda su actualidad de problemas, actualidad de encerronas, actualidad de angustias, que el analista va por ahí, en esa posición de ver si mejora algo de todo eso, está perdidísimo, perdidísimo. Por eso dice, estas cosas se aclaran cuando se precisa para el analista su deseo de analista. Y ese es trabajo de análisis, nada más. No nos vamos a soñar que todos los que se ponen a analizar, a supuestamente analizar, han recorrido sus análisis hasta el final, pero ni soñando. Entonces vienen los traspiés, ¿no? Y además los comentarios que son siempre absolutamente absurdos. Me dijo tal cosa, mirá, me dijo que me separe, o me dijo que no me separe, lo que sea. Cuando la palabra del analista es correctiva, se la transporta afuera tranquilamente. Por eso lo extraordinario es que al principio, obviamente, eso estamos expuestos todos a que la gente vaya y diga, el analista me dijo. Estamos totalmente expuestos a eso. Absolutamente, pero eso se tiene que ir adelgazando. Tiene que ser cada vez más difícil para un paciente contar lo que pasó en una sesión. Salir de esa atmósfera de la demanda. ¿Qué es la demanda? Y Alcibíades creía que lo que le pedía a Sócrates era lo que le tenía que pedir. ¿Quién iluminó a Alcibíades? Cuando Sócrates le dice, ¿quieres cambiar cobre por oro?
¿Cómo puedes comparar tu belleza, la belleza que tú quieres de mí y tu belleza de hombre hermoso? ¿Cómo vas a poner estas dos cosas juntas? Eso es una operación analítica. O sea, la demanda, justamente por eso hablo de la lengua castellana, porque, y cuando Lacan habla de que el amor se presenta muy fácilmente al principio, eso entre nosotros es totalmente común. Esto de querer adorar al otro, lo tenemos en las instituciones de psicoanálisis. Poner a alguien allá arriba a quien adorar, convertirlo en el amado o en la amada. Bueno, pero nosotros en la práctica analítica, para eso estamos trabajamos. Yo trabajo para eso. Yo digo, bueno, ¿para qué? Para ver si podemos situar al amor exactamente entre la episteme y el saber común, en un agujero donde nosotros tenemos que hacer que la metáfora del amor no se cumpla imaginariamente. Si nosotros, ¿qué relación tenemos con el paciente? Ninguna. Yo escuché a una chica que va a la universidad, chiquita, primero o segundo año, y las amigas van a la psicóloga y ella va al analista. Y entonces es una cosa de loco, porque cuando conversa con las amigas hablan de su psicóloga, y la psicóloga me dijo, y no sé qué, cuentan de la psicóloga, del saber de la psicóloga, y ella dice, yo no puedo decir nada. Vos tenés, dice, yo me analizo, ¿y qué quiere decir? Y no sé, dice, pero todo eso que dicen ustedes no hay. A mí me parece que está muy bien y no quiero dejar de poner en su lugar una nueva, lo que trajo Elisa Bellman, que es una nueva manera de ver la abstinencia. La abstinencia no es solamente el tráfico de las satisfacciones sexuales o parecidas. No, 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 no. La abstinencia es abstenerse de que se cumpla la metáfora del amor, en el sentido de convertirse el analista en el amado. Esa es la abstinencia. No, ese lugar no. Mi causa está en otro lado, no acá. Sí, tal cual. Lo tradujiste en una frase breve a lo que había pensado. Muy, 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 muy bien. Gracias, Carmen. Bueno. Un cariño grande. Bueno, continuamos con Manuel 40. ¿Qué tal? Bueno, gracias por este recorrido. Yo no me dedico al psicoanálisis profesionalmente, pero sí estoy fascinado desde hace un tiempo. Entonces, bueno, esto es parte de la... Perdón, no te veo y no sé cuál es tu nombre. Manuel 40. Manuel, muy bien. ¿Qué tal? Manuel 40. Bien. Que Manuel, sí. no me dedico al psicoanálisis, pero estoy fascinado con él. Y esto es parte de esta fascinación, ¿no? Este curso. Una consulta. ¿Se podría decir que un análisis al mismo tiempo que interrumpe el relato histórico que tiene el sujeto, o sea, el texto que se fue contando durante su vida y que le contaron, también pone en movimiento la reescritura de ese texto, o sea, la nueva interpretación de ese texto histórico que le contaron o que se contó? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entiende muy bien. El corolario de esto sería que es falso que hay un pasado inamovible, sino que es un pasado que se va, digamos, dependiendo del modo en que yo lo enfrento, se va resignificando. Más o menos eso sería. Yo creo que yo te deseo un buen análisis, nada más. Porque justamente, quizá lo tenés un buen análisis, ojalá. Pero digo, el análisis, es cierto que algo se resignifica, en el sentido de que quizá uno cobra las cosas una dimensión totalmente impensada antes, pero no estamos en el terreno de la resignificación, no nos interesa. Eso, por eso Lacan habla no de la resignificación, de la significación del amor. Es decir, cómo en el curso del análisis cada vez más uno sabe que no sabe. O sea,
creía que el objeto era aquel, el objeto de mi amor era aquel. No, el objeto de mi fantasma. Vengo a mí, al objeto. ¿Y qué es el objeto de mi fantasma? Es lo que se transita en un análisis, pero ya no se significa nada, no hace falta significar. Se toca, por eso Lacan habla del toque de lo real. ¿Qué es que se toca real? Que hay un acontecimiento de la lengua o de lo que sea, de un sueño, de lo que sea, que se manifiesta de tal manera que yo ahora sé algo que no sabía, pero no lo voy a historizar ni nada por el estilo, sino que eso produce consecuencias. Yo siempre digo, de los análisis, las únicas consecuencias que tienen valor son las que suceden sin que uno piense nada. No hace falta pensar más nada, ni resignificar nada. Pasado, no hay tal pasado, porque el pasado siempre es de la historia, es histórico. Lo que uno sale del análisis es habiéndose dado cuenta hasta dónde fue afectado por determinada pérdida, pero la cuestión es no solo eso, sino cómo esa pérdida misma tiene una reescritura posible. Y es verdad lo que vos decís, hay una reescritura en el análisis, pero la escritura no es del orden del significante. Ahí es un tema que ya habría que iniciarlo, el tema del seminario 20, pero por eso te digo, en un análisis se escribe y se reescribe, pero eso no es del orden de la significación. Y sin embargo la vida cambia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego ahí ya no es la significación fálica, el S1, S2, el sentido de las palabras, todo eso es lo que desaparece. Gracias. No sé si te respondí algo. Sí, sí, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿Puedo Marín, algo? sí, Elba. ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Bueno, la verdad que ¿Quién habla? Ilva Daloya. Muy bien, Ilva. Elba. Sí. No, la verdad que brillante la transmisión y el recorrido que has hecho, no sé, me gusta muchísimo. Si bien ya había visto antes esta cuestión de la transferencia, pero bueno, es una nueva lectura y siempre aparece lo nuevo. En el caso de los griegos, en el caso del simposio, en realidad no se reunían, más allá de esto de la metáfora del amor, no prevalecía además en el resto el amor al saber, y por otro lado, no, porque eso era lo que de alguna manera los agrupaba, pero por otro lado, en el caso de Alcibíades, yo lo leí en Banquete, que muy jovencita, pero te pregunto, hay un momento que vos dijiste que Sócrates también era como algo recíproco, pero que él no daba lugar a eso que por ahí Alcibíades, por favor rectificame si comprendí mal, no daba lugar a eso de la metáfora del amor, pero Alcibíades lo que buscaba por ahí era eso de la metáfora del amor. Primer pregunta, y dos, que es la última, es lo que vos dijiste, que en la clínica aparecen muchos Alcibíades, o entendí mal. Si me podrías, como, ¿no? El Alcibíades en la clínica es el que cree que va a obtener cosas del análisis, las que él desea. Así de simple. Vengo, para darles un ejemplo cómico ya extremo, recuerdo hace muchos años llegó una paciente y me dijo, mire, yo soy psicopedagoga, creo, no me acuerdo, psicóloga, psicopedagoga, y yo estoy muy conforme conmigo en esto, esto y esto. Solamente no estoy conforme en esto, 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 y esto es lo que vengo a arreglar. Bueno. Era una Alcibíades o no, Alcibíades inofensivo, porque efectivamente no es nada difícil saber que esa persona no se va a analizar en absoluto, y hacer la maniobra necesaria para desalentar el análisis. A menos que pasen otras cosas, yo no estoy haciendo más que una alusión.
Tengan cuidado de no tomar alusiones que hago como casos clínicos, ¿no? Alusiones a un instante, no tiene nada que ver con resto. ¿Sí? Lo hago porque me parece útil, nada más. Y tu otra pregunta sobre Alcibíades, esto había ocurrido, es verdad que había ocurrido hace muchos años atrás, que a Sócrates, entre los muchachos hermosos que le gustaban, estaba Alcibíades. Y quizás le seguía gustando, pero eso nos puede pasar a nosotros también. A mí me puede gustar. Puedo decir, qué lindo tipo, qué hermosa mina, o qué no sé qué. ¿Y qué importa? No tiene ninguna importancia. El amante, digamos, es el que encuentra algo de su propio objeto en el otro. Puede ser un paciente, ¿por qué no? La misma curiosidad intelectual, la misma no sé qué. Alguien viene y me dice, tengo una coincidencia con usted, yo también en el año tal me pasó tal cosa. Sí, yo también fui al convento. Está. Son todos espejismos. Eso te quiero decir. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de la historia de Sócrates con Alcibíades. No es eso lo que Lacan está buscando. Lo que Lacan está tratando de decir es que ponerlo como paradigma, cómo de golpe hay un amante que sin embargo no se va a dejar seducir. Así de simple. ¿Por qué? Todo amante. ¿Por qué? Y como dice Lacan, porque sabe otra cosa. Yo tengo en cuenta en este momento cuando mujeres grandes dicen, ven a un tipo que es lindo. Es muy común que las mujeres vean un tipo, entren por lo lindo. No hay mirada más ciega que esa. Sin embargo, vamos por ahí. Es lindo. Y viene el fracaso con un lindo, 2 lindos, 3 lindos, 4 lindos, no importa. Es lindo. Entonces hay una especie de ingenuidad. Y la hay, porque el sujeto histérico hace eso, de fabricar el objeto que necesita delante, aunque sea después para sacárselo encima, o para despreciarlo. La clínica tiene una gran densidad. Nosotros acá no estamos hablando de Platón y Alcibíades. Lo que yo pesqué en el diálogo, y lo podés leer, y obtener vos tus impresiones, yo creo que lo que pasó es que nunca Alcibíades dejó de querer obtener de Sócrates lo que él quería. En el análisis no puede suceder, porque se supone que si ustedes pasaron por la destitución subjetiva de alguna mínima manera, no se van a tragar eso. Vengo porque vos tenés lo que a mí me hace falta. No. Y usted, porque si no, y no sé qué. No. Por eso te digo, Alcibíades y Sócrates, tomarlo como un paradigma, no como algo que pasó entre, no sabemos, ¿qué sabemos? ¿Sabés cómo empieza el banquete? Como tantos diálogos. Lacan usa una palabra que no está en los diálogos, que dice que la gente aprendía, como no había grabadoras, no había ningún medio de grabar una voz, dice que había gente en Grecia que se grababa los discursos en la cabeza. Lacan dice de seso. Aprendían los discursos de seso. Agarraban en la cabeza y todo el diálogo de Platón empieza con Apolodoro y el otro que le dice, ¿qué pasó en el banquete? No, dice, ya hace 2 o 3 años de eso. Agatón ya no está en Atenas, pero yo te voy a decir lo que pasó en el banquete. Así que cuidado, no vamos a historizar nada, vamos a tomar estructura. Estructura quiere decir que el analista recibe las demandas solamente para leer en ellas lo que del fantasma se va a presentar. Nada más. Bueno, ¿podemos continuar con Marina Alonso? Bueno, sí, Carmen, gracias. Igual como todos lo dicen, a mí me aclaró mucho esta lectura del banquete que nunca la había pensado de ese modo. Me hizo pensar, sí, un par de cosas. Una cosa que pensé primero y después algo por lo que preguntó Manuel me trajo un
una anécdota. Perdón, ¿quién me habla? Siempre me gusta saber quién me habla. Marina Alonso, Carmen, Muy bien, adelante, Marina. desde Comodoro, bien Muy lejos. Sí, Bueno, entonces decía que primero pensé cuántos grados distintos de alcibíades hay, y si ocurren de entrada, si es una transferencia masiva, si es algo que va a ir dándose gradualmente, y cómo uno tiene que estar siempre en esta posición de escucha y de el deseo puesto en ir más allá, ¿no? Y lo que comentó Manuel me recordó que esta semana, una cosa muy pequeñita, una paciente que fue paciente mía hace varios años y que ahora vive en Buenos Aires me llama. Y cuando conversamos, me pide una sesión, cuando conversamos un poco me doy cuenta de que está en una situación bastante grave que requiere asistencia personal, no virtual, y que además probablemente requiera medicación y que además tiene una historia traumática muy grave. Entonces le hablo de derivarla con un colega de Buenos Aires. Le explico por qué, y después de un rato que me dice que sí, que verdaderamente está muy mal y que necesita ayuda, me dice, ¿yo voy a tener que contarle toda mi historia de nuevo? Entonces yo le digo, vos nunca me contaste toda tu historia. Vos ibas hablando y yo te hacía preguntas. Y vos ahora vas a ir con otro profesional que vas a ir hablando y te va a hacer otras preguntas. Y a mí me dejó, bueno, así fue, después hablé con mi colega, pero me dejó pensando en esto, cómo las historias se construyen en la dupla con el analista, porque son determinadas asociaciones, determinados recuerdos, determinados sueños, y es el trabajo conjunto el que va a ir armando este nuevo análisis de la propia historia. Como que la historia del manual de historia no existe en esto, son los significantes que se van moviendo los que arman ¿no? sí, lo que pasa es que me parece a mí que es mucho más complejo, porque a veces las personas están muy apegadas a la historia y a la significación de las cosas sucedidas en la historia. Evidentemente, el trabajo no es el tema de hoy, es un tema complejo. ¿Cómo entra la historia en los análisis? Tampoco vos seguramente reducís la intervención de un analista a preguntas. El analista a veces, Claro, más que preguntar, interviene de muchas maneras. ¿No? Y hay pacientes que vienen y dicen, usted pregúnteme. Entonces vos le respondés lo que me vas a decir a mí. Bueno, no se trata de que sí, tal cual, sí, ¿no? Sí, por sí, eso así te es. digo, está bien, está bien. Cada paciente llega de un modo, con una posición respecto a lo propio y a la propia historia, y es muy compleja la situación analítica de entrada. Entonces, de entrada está la posición analítica del deseo del analista. Si está el deseo del analista, se irá transitando como se pueda. Además, son muy diferentes las personas, los lenguajes. Hay personas que vienen y no te cuentan nada, y cómo se entra, y qué se hace. Yo creo que hoy no podemos ir más lejos que la metáfora esta, fracasada, que se hace fracasar, en el sentido de que el analista amante no se convierte en amado. Tenemos que dejar ahí, porque si entramos ya en la dimensión de la práctica, no. Bien. No, muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí estamos, me parece. Muy bien. Bueno, será hasta dentro de, creo que es el 29 de junio, nuestra próxima reunión. Aunque sea, tomen el seminario de la transferencia, es muy difícil la última parte, tanto como la primera, pero digo, pueden ojear, buscar, como digo yo, los hongos buenos para su cacerola, y siempre eso los va a encontrar más orientados cuando yo hablo, porque han pescado ya, quizás ya lo han hecho hoy también, de haber pescado en la transferencia, son las lecturas que yo les puse en la bibliografía, hasta la Galma. Ahora, de la última parte del seminario no puse bibliografía, porque voy a hacer un abordaje muy mínimo y muy ligado a todo lo que venimos viendo antes y al próximo seminario de la identificación. Va a ser un trabajo bastante particular la próxima vez.
Pero vuelvo a decirles, siempre que agarren el seminario de la transferencia y lo ojeen y busquen los hongos buenos para su cacerola, van a encontrar cosas muy buenas. Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias. Bueno, Hasta la hasta la próxima. próxima. Chao. Muchas gracias, hasta la próxima.